Vale, muy buenas noches. Un gusto estar de nuevo con ustedes en esta octava sesión del Diplomado Internacional en Filosofía para Ser Niños, un esfuerzo del Instituto Nacional de Innovación e Investigación Social INIS, del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo y del Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México. Esta es nuestra penúltima clase. En una semana pues estaremos haciendo la despedida. Entonces, para que estemos muy animados y bueno, con cierta nostalgia que da este tipo de procesos. El día de hoy hemos habilitado cámara y micrófono. Podemos hablar, pues bueno, cuando se presente la oportunidad y lo deseemos hacer. Y bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Entonces, aquí. Listo, entonces, bueno, esta sesión, que es la octava, bueno, voy a hacer las veces de coordinador. Es preciso que hagamos un pequeño repaso a modo de estado del arte. Entonces, Filosofía para ser niños, tenemos dos tomos. El primero, que es Sistematización como técnica de sí, y en ese participaron las problematizaciones, los escritos que se hicieron desde las líneas de investigación, que acá las llamamos dimensiones de indagación, innovación y agenciamientos, y arte y filosofía. Nosotros tuvimos clases específicas para los compendios por estas problematizaciones se discutieran. Entonces, la segunda clase que se hizo fue porque en la primera se hizo la contextualización, en la segunda clase tuvimos las problematizaciones sobre niñez, la siguiente las problematizaciones sobre infancia, luego hablamos de las apuestas metodológicas y didácticas, y la siguiente clase hablamos de las diferencias, los límites, los puntos de encuentro que tenemos entre filosofía para niños y filosofía para ser niños. Entonces, este es nuestro primer tomo. El segundo tomo se denomina Filosofía para ser niños, relatos desde el acontecimiento, las marcas en la piel de la maestra y el maestro. Entonces, este es un libro que fue sistematizado. Hicimos las veces de compiladores con la profe Alejandra Piedrahita Suárez y el profe Raúl Guzmán González. Y en la primera sesión de ellos, el profe Raúl Guzmán nos relató cómo se realizó esta compilación que se denominó Instantes de Asombro en la autobiografía de la maestra. En la siguiente clase, que fue la pasada, la profe Aleja Piedradita nos habló de todo lo que tiene que ver con la dimensión de la corporeidad, ¿vale? Y el ejercicio que hicieron con las profes, que se llama El otro en el espejo, experiencia e investigación del ser maestra. El día de hoy, bueno, esto a modo de resumen, de síntesis. Entonces, ¿qué es filosofía para ser niños? Es el engranaje de esas tres, del trabajo de esas tres líneas. En arte y filosofía hemos conceptualizado que es cuando los profes se encuentran en la etapa en que piensan la pedagogía como autonomía frente a lo dado. En innovación y agenciamientos es la pedagogía como rompimiento y resignificación de lo dado. Y en infancia y corporeidad, como vimos claramente a partir de infancia, de los ejercicios de sistematización de Raúl y de Alejandra, la pedagogía como reflexión de la práctica y mirada sobre sí. Entonces, acá vemos que ese punto de intersección es filosofía para ser niños. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto de la línea de fuga, del performance. La línea de fuga es un concepto de Gilles Deleuze y Félix Guattari. El performance lo tomamos desde Jacques Rancière, y el cuidado de sí y del otro lo tomamos desde Michel Foucault. Y esos son las categorías que nos sirven de engranaje entre una línea y otra línea. ¿Vale? El colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo tiene otras dos líneas, pero esas son posteriores
a la puesta en marcha de Filosofía para Ser Niños y nos han permitido pues pensarnos en otras dimensiones de análisis. Entonces tenemos la línea de diálogo y memoria, que es la pedagogía como reconstrucción del tejido social colombiano, y la categoría que nos sirve de engranaje es ontología del presente, ¿vale? Ellos trabajan otras categorías al interior de la línea, pero el engranaje con Filosofía para Ser Niños es ontología del presente. Y la línea de solidaridad y cooperación, que es pedagogía como resistencia al gobernamiento, la categoría que tenemos es biopolítica. Entonces, pues bueno, en un momento pues entraremos a hablar un poco más del engranaje de estas categorías y un poco más de su conceptualización. ¿Va? Pues bueno, hoy quiero presentarles el tercer tomo que está en realización. De hecho, pues este ejercicio del diplomado es una apuesta de revisitación con la profe. Yo le agradezco mucho a la profe Diana Marcela, pues nos hemos tomado varios cafés y me ha escuchado y me ha hecho algunas sugerencias. Cuando comenzamos el diplomado, el ejercicio era revisitar hacia dónde íbamos. Y bueno, quiero compartirles la introducción de este libro que se está realizando, ¿vale? Que este libro pues tiene tres secciones, ¿vale? Y pues ya vamos a entender desde dónde se abordan. Entonces dice así. En el marco de la dinamización del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, agrupación de docentes que se congrega desde 2015 con el objetivo de fortalecer sus experiencias de innovación, se propuso en 2019 la macroinvestigación denominada Filosofía para Ser Niños, para articular los esfuerzos analíticos de las líneas de investigación postuladas hasta la fecha. Entonces esas líneas de investigación son arte y filosofía, innovación y agenciamientos e infancia y corporidad, ¿vale? Este proceso ha derivado en dos libros. Entonces, estos son los dos libros. Filosofía para Ser Niños, tomo 1, Sistematización como técnica de sí, y Filosofía para Ser Niños, tomo 2, Relatos desde el acontecimiento, las marcas en la piel de la maestra y el maestro. Estos libros, como les decía al principio del diplomado, ya están desde el año pasado, pero no hemos recibido autorización del IDED para socializarlos, porque ellos van a hacer un evento especial, pero digamos que está un poco demorado la presentación, pero bueno, hay que tener paciencia. Bien, entonces, el presente libro, que se postula como el tomo 3, a la vez, como se evidencia en la primera sección, que es esta, solos frente al papel, es la continuación del ejercicio de sistematización de mi experiencia de aula como docente de la asignatura de filosofía en el colegio, institución educativa distrital IED, Las Américas de la ciudad de Bogotá, cuyo recorrido entre 2010 y mediados del 2018 se encuentra relatado en el libro Morfeo, Una escuela para la libertad, una experiencia de investigación-acción inspirada en el pensamiento del último Michel Foucault. De ese modo, aunque se enmarque en un trabajo conjunto, también responde a una apuesta personal. Filosofía para Ser Niños no es un cuerpo doctrinal sólido, todo lo contrario, es un compendio de interrogantes que sacuden a los que se atreven a cuestionar su práctica de aula para hacer de esta un ejercicio de libertad guiado por la escritura. Dicha tarea implica poner sobre la mesa una serie de elementos analíticos que combinados apuntan a desgubernamentalizar la subjetividad docente. La segunda sección, que sería esta, frente al doble funcionario, se constituye en la narración de una búsqueda infructuosa en el marco de las estrategias dispuestas en Filosofía para Ser Niños, a saber, la de mi niño interior. Al final del recorrido analítico vivencial, no abracé a ese dulce niño que esperaba sanar a las heridas del pasado y llenara de esperanza el porvenir. Por el contrario, me encontré frente a los dobles proyectados por los dispositivos de saber y poder que me han configurado. En primera instancia, a ese funcionario que llevo muy dentro, que intenta controlarme y que solo con el estudio constante y algunas experiencias de sensibilidad he podido contener. El arquetipo del funcionario lo encontramos en la analítica de Hannah Arendt sobre el juicio del nazi Adolf Eichmann, intitulado Eichmann en Jerusalén o Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal de 1999. Eichmann
quien se había encargado de coordinar el embarque de miles de personas a los campos de concentración, no se reconoció culpable, aun sabiendo que el destino final de estas personas era la muerte. Aseguró a los jurados y espectadores de su juicio que los dirigentes nazis se habían aprovechado de su bondad. Él no formaba parte del reducido círculo directivo. Él era una víctima y únicamente los dirigentes merecían el castigo. Disculpen, voy a repetir porque pues me pasé las comillas y eso es importante. O sea, entre comillas es: los dirigentes nazis se habían aprovechado de su bondad. Él no formaba parte del reducido círculo directivo, él era una víctima y únicamente los dirigentes merecían castigo. Cerramos comillas. Eso es de Hannah Arendt, de ese texto de Eichmann en Jerusalén de 1999, en la página 375, ¿vale? Qué fácil es hacer de la profesión docente la de un funcionario, ese que, como plantea Michel Onfray en su libro Antimanual de Filosofía, está obsesionado con el programa oficial y se abandona a repetir lo dicho. Acá es una parte y creo que es fundamental acá en el diplomado. Al principio, y si ustedes revisan la programación del diplomado, ahí yo había colocado la palabra monstruo. La verdad no sabía cómo definir digamos que este doble. Entonces, el diplomado ha sido un muy buen ejercicio a partir de la revisión, de las problematizaciones, de los debates que hemos tenido, se han pulido los conceptos, ¿vale? Entre estas experiencias que me han permitido problematizar el funcionario, se encuentra el acercamiento a los estudiantes de la sección de aula de apoyo pedagógico especializado e inclusión en aula regular de mi colegio. Enfrentarme a la discapacidad intelectual me enseñó que el mejoramiento de las condiciones de vida debe ir más allá de la garantía de derechos. Se debe procurar que los normales conciban en ese otro diferente un ser humano igual a los demás, que siente y sueña, por tanto, que requiere de las condiciones que le permitan la autonomía. Lo que nos diferencia enriquece. En ese sentido, ¿por qué obligar a los otros a actuar y sentir de determinada manera? La tercera sección, que la hemos denominado frente al doble machito, no encontré otro nombre, no lo he podido, digamos que enunciar de manera diferente. Me hace mucho ruido esta palabra machito, pero creo que da cuenta de lo que se quiere transmitir. Entonces, esta sección, la tercera, se propone como una apuesta contrapatriarcal que evidencia algunos retos a los cuales se enfrenta la escuela contemporánea para hacer realidad los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, que se vulneran de manera estructural. Es preciso combatir el complejo histórico-cultural que configura no solo al doble funcionario, sino el doble machito, que encuentra en aquella estructura familiar maltratadora de lo femenino su principal máquina reproductora, en muchos casos liderada por una mujer. En ese sentido, es fundamental dejar de identificar a los hombres como el enemigo, lo cual se hace desde una visión esencialista. El patriarcado habita nuestro cuerpo y determina muchas de las formas de pensar y hacer. En una iniciativa escolar anterior que realizamos en mi colegio con la profesora Andrea Gil y Nubia Torres, denominada La Comparsa por la Paz, llegamos a la siguiente conclusión. La libertad que pide a gritos la mujer para ser igual en derechos al hombre, más allá de condenarla a ocupar esa posición de mercancía, legitima las prácticas que atan también a los hombres a un modelo de ser reconocido, que como herencia occidental es sedimentación de las prácticas de libertad en Grecia, donde la libertad se encontraba en lo masculino, en la templanza, en lo que Michel Foucault denomina dominio de sí. En la actualidad, ser libre también significa ser hombre, pero desde su opuesto, el descontrol de sí. Quizás en ese sentido sea mejor intentar transformar el mundo y no equilibrarlo, negándose a incluirse y así desafiar el orden imperante al mostrar que otro mundo es posible, resistiéndose a ocupar el espacio ya predeterminado. La lucha por la libertad es un asunto de especie y no de género. Quizás al rescatarse a sí mismas, las mujeres rescaten al hombre. Cerramos comillas. Este libro, que sería el tomo 3, que se denomina Preguntario al Niño Interior, es una disculpa a todas las personas que vulnere dominado por el machito, que hace que valide con la sonrisa o el silencio complaciente diferentes tipos de agresión, en especial a mis amigos y estudiantes que no pudieron abrir su corazón por miedo a ser juzgados. También he sido maltratado. A modo de tan necesaria sanación, acepto las excusas no ofrecidas. Perdono a mis agresores para perdonar. A la vez me perdono para continuar. El patriarcado también lastima a los que se supone se beneficiarían de este castigando la sensibilidad.
Cuando se hace conciencia de este fenómeno, el siguiente paso es contenerse, a modo que lo hace un vampiro que opta por alimentarse de bolsas de sangre para no seguir asesinando inocentes. Sujetar el machito implica resistirse a ciertos apetitos que han sido forjados durante milenios. Vale, entonces voy a insistir un poco en las secciones que aparecerían acá. Entonces, pero perdón. eh, para los compañeros participantes del diplomado, nuestros amigos, amigas, que no alcanzaron a conectarse un poco más temprano, estamos haciendo una lectura de la introducción al tomo 3 del Preguntario al Niño Interior. Este es un ejercicio que se está construyendo a partir de la revisitación de los textos 1 y 2 de Filosofía para ser niños, ¿vale? Entonces este libro pues tiene 3 secciones. Uno es solo frente al papel, la segunda es frente al doble funcionario y la tercera sección es frente al doble machito, ¿vale? Entonces, eh, voy a leer la estructura capitular. El libro se divide en 3 secciones. La primera corresponde a lo planeado. La iniciativa editorial que se vislumbró en 2019 se presenta como la extensión de las pesquisas por la escritura en el aula, a saber, la continuación de las problematizaciones abordadas en mi primera compilación denominada Morfeo. Posteriormente se transforma en una apuesta colectiva con la adhesión a la investigación, a la indagación, filosofía para ser niños. Se continúa, entonces acá la segunda, perdón, eso todavía hace parte de la primera sección. Se continúa con la descripción del paréntesis que generó la pandemia de la COVID-19 y la reelaboración de 2 artículos que caracterizan el mundo actual. Esta sección finaliza con el prólogo del libro Mensajes al Niño Interior y las cartas a la niña interior de algunas de las participantes al Diplomado Internacional en Filosofía para ser niños. Acá, pues, quiero hacerles una invitación especialmente a Susana, y a Nelcy y Joana, porque me pareció pues muy bello el ejercicio que hicieron y pues ya vamos a mostrar dónde podríamos incluirlo dentro del libro, ¿vale? Y bueno, los otros compañeros, compañeras que quieran participar con el ejercicio de las cartas, ¿vale? Estas reflexiones se muestran como la contracara de nuestro ejercicio. Allí sus autores dan cuenta del niño interior que nosotros anhelamos encontrar al iniciar el proceso. Y esta parte es fundamental porque cuando se inicia el proceso de filosofía para ser niños, todos nos lanzamos a encontrar ese niño que habita en nosotros y bueno, puede ser que ese niño, digamos que tenga una sonrisa o como nos diría Raúl, sea un niño que está herido, que está lastimado y tenemos que ayudarlo a reconciliar. Mi niño no, definitivamente no lo encontré de esa manera. Mi formación es pues desde Foucault y lo que yo encontré fueron los dobles. Y esos dobles son, como se enuncia acá, el doble funcionario y el doble machito. En la segunda, se exponen las estrategias didácticas desplegadas para continuar el proyecto una vez se estabilizó el proceso de enseñanza-aprendizaje durante las cuarentenas y se decidió acoger los aprendizajes de uno de los proyectos que aborda la discapacidad y la diferencia en mi colegio denominado El encanto de lo sencillo, el cual se asienta teóricamente en la propuesta de Manuel Levinas de reconocimiento del otro a partir de la mirada. Posteriormente se traslada el énfasis de la discapacidad cognitiva en aula especializada al abordaje que se brinda en aula regular, lo cual implica reflexionar la inclusión. La sección finaliza con el texto El niño de los colores, una experiencia paralela de amor en la diferencia. La primera parte de la tercera sección, a la vez que puede entenderse como un proceso de metaanálisis de las teorías de género, una revisión teórica de algunos de los conceptos que guían algunas iniciativas reivindicativas, es el soporte que justifica el cambio de enfoque, a saber, el paso de indagar por el niño interior al funcionario escolar y finalmente al machito que me habita. En la segunda parte, la narrativa deviene en una apuesta feminista. El apartado inicia con un cuento para mi hija, un testamento que escribí en un momento de desesperanza y problematiza el concepto de libertad en Occidente. A continuación, se exponen algunas experiencias que dan cuenta de otra manera de abordar lo femenino en la escuela. Bien, entonces, bueno, voy a detener un momento acá eh, eh, uy, ven, vamos a... es que Andrés salió. Vamos a admitir acá algunos compañeritos. Perfecto. Disculpen. Listo.
Perdón, vuelvo a hacer a Andrés moderador. ¿Ya me escuchas, Andrés? ¿Saliste mucho tiempo? Listo, ya. Sí, tuve un problema con la plataforma, no sé qué pasó. Ah, vale, vale, vale. Gracias. Bueno, entonces, pues bueno, reitero que para los participantes de nuestro diplomado estamos haciendo la presentación del tomo 3 de Filosofía para ser niños. Así rápidamente, pues pasamos una revisión del primer tomo, luego miramos el segundo tomo y, bueno, relatamos cómo está constituido esta apuesta de filosofía para ser niños desde las 3 líneas de investigación. Y bueno, hicimos la lectura de la introducción a este tomo que no está finalizado. Eh, bueno, está por acá, perdón. Voy a ir un momentico acá a la introducción. Entonces, para que lo tengamos claro, entonces, en el índice de este tercer tomo, que la primera sección se llama solos frente al papel, entonces se problematiza la escritura en un primer momento, desde dónde viene la apuesta, luego viene escuela y pandemia, todo lo que se hizo en medio de la pandemia, y la tercera sección es, eh, dale, por favor. A Andrés, te recomiendo para los ingresos, por favor. Listo. Gracias. Y la tercera sección es la de, se llama En búsqueda del niño interior. Entonces acá quiero hacerles una invitación para que ahora me comenten. Por el momento tengo en el radar a Susana Parra Archila y a Nelcy Joana Yaima Gómez, ¿vale? Porque ellas leyeron cuando Raúl nos colocó la tarea de la carta al niño interior, pues ellas la compartieron, me pareció un ejercicio bello. Si alguien más está interesado, podemos colocar su carta al niño interior aquí en este apartado, ¿vale? Al final, pues finalizamos con el prólogo del libro de Mensajes al Niño Interior, que, pues como les decía, es la contracara de nuestro ejercicio. Eh, bueno, luego viene la segunda sección, que es frente al doble funcionario. Entonces acá, pues un trabajo que hice con algunos estudiantes y luego viene lo de inclusión y bueno, lo que les decía al final, viene el texto de nuestra compañera Diana Marcela, que se denomina El niño de los colores. La tercera sección es el frente al doble machito y entonces pues vamos a hablar de, de la concepción sobre el género. Me parece que uno de los ejercicios más interesantes y más importantes que va a hacer un profesor es escribir sobre esto para ver desde qué lugar se ubica. Lo mismo frente al feminismo, pues al final mi apuesta es feminista, pero pues digamos que después de transitar por varias experiencias y por varias lecturas, entonces decidí pues hacerlo de esa manera. Bueno, entonces, pues para continuar con nuestro ejercicio, bueno, quiero pues, recordarles que estamos grabando, ¿no? Eh, bien, entonces, para continuar con este ejercicio, quiero plantearles, pues, bueno, algunas cosas y, bueno, tenemos eh, nuestros micrófonos y nuestras cámaras activadas, ¿vale? Para que podamos, en el momento que deseemos, pues, activarla. Buenas noches para todos. Perdón, voy a compartirles de nuevo el formulario. Listo. Acá va el formulario de asistencia. Bien, entonces, la sección 1, quiero compartirles como, digamos que hay unas historias que algunos fragmentos, algo así como una reflexión, un cuento que va a iniciar cada sección y bueno, es algo que pensé. Entonces, como la primera sección se plantea el problema de la escritura, pero también lo que pasó en pandemia, quiero compartirles el siguiente cuento, o bueno, la siguiente historia para que no lo pensemos porque pues este ejercicio nos va a permitir reflexionar algunas cosas. Entonces dice así, el corazón se acelera al tomar las llaves.
No quieres dejar el refugio. Las calles asemejan los escenarios apocalípticos de las películas de zombies que ves cuando no debes madrugar. Te aterra convertirte en uno de ellos y ser rechazado por las personas que amas o contagiarlas con el enemigo invisible. El cuerpo se paraliza. No puedes tocar la puerta. Vuelves al cuarto. Te sientas frente al computador. La vida pasa en dos dimensiones. Cae la noche. Escuchas el timbre. Abres la ventana. Vienen por la abuela. No puede respirar bien. Bajas afanoso. Ves a su frente. No sabes si regresará. Vale, entonces acá quisiera pues voy a detener un momento de compartir para la pantalla. Y bueno, creo que es fundamental pues que nos escuchemos. O sea, esta apuesta de filosofía para ser niños busca mediante la escritura problematizar a partir de esas cosas que sentimos. Entonces, pues esta es una reflexión que hice cuando mi madre, pues la llevamos al Hospital de Occidente por el COVID. eh, y entonces yo la llevé a donde hacen el triage. Y como estaba saturando tan mal, entonces la ingresaron en la silla de ruedas. Y entonces hablaba con mi hija, con mis sobrinas, y es que a la abuelita la dejamos de ver 12 días. Y mucha gente que entró, pues no salió, que salió a la sala. Entonces, este tipo de cosas pues genera mucho dolor. Me gustaría escucharlos a ustedes qué hicieron, porque es que teníamos que dictar clase y en pandemia y con estos dolores, me gustaría escuchar si hicieron alguna reflexión, qué se pensaron, eso de ser maestros en medio de la pandemia, que fue algo pues muy fuerte, que fue muy doloroso. Entonces, si tienen alguna historia, porque quiero que insistamos en algo y es el acontecimiento. Acá nos vamos a centrar en esa categoría y ya van a ver por qué es fundamental. ¿Qué pasó en pandemia? ¿Qué les sucedió a ustedes que los haya puesto a pensar diferente frente a la escuela? Pues me gustaría escucharlos. Si quieren, podemos levantar la mano para darle un orden o podemos abrir la cámara o el micrófono si no queremos, pues bueno, exponernos tanto. Sería bonito pues que nos escucháramos algo que ustedes dijeran, la escuela, o sea, la pandemia me transformó mis prácticas escolares a partir de esto. ¿Qué les sucedió a ustedes? Me gustaría escucharlos en este momento. ¿A quién le gustaría comentarnos? Iván, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Entonces, bueno, vamos, bueno, primero le voy a decir a Carolina que muchas gracias por compartir, nos vas a compartir tu carta, entonces súper bien recibida para que hagas parte de Filosofía para ser niños, tomo 3. Entonces, todas aquellas que tengan que le hayan escrito a su niño interior, por favor me escriben al correo al cual les estoy enviando las memorias de cada clase. Entonces, creo que en orden, me marca acá el orden, es Iván, luego Andrés y luego Luis Alberto, ¿sí? Así sería. Entonces, Iván, por favor, dale. Eh, sí, mira, Andrés, a mí me marca, creo que hay retorno ahí. No, no, no. Dale. Bueno, entonces sí, me marca mucho la pandemia. Bueno, creo que en Sopa de Letras hay un artículo sobre eso, ¿no? Que en medio de la clase, pues uno se le sale el profesor y el afán de desarrollar el tema, la clase que preparó. Y, y yo pedía cámaras abiertas porque yo soy de mirarnos y de compartir. Y resulta que en un momento de esos, ahí en Sopa de Letras está el gráfico resultante. Cuando veo una niña que dejó la cámara abierta y cuando descubro, en medio de ese pequeño recuadro de ella, la niña estaba llorando. Y eso me marcó mucho, ¿sí? Yo no podía preguntarle al aire, ¿qué te pasa? Pero me di cuenta que algo estaba pasando con ella. Es esta imagen. De ahí resultó este dibujo, ¿no?
la niña estaba llorando, ¿sí? Y entonces, después de que ya cerramos esa clase y todo, tuve la oportunidad de hablar con ella. Y pues yo sé que a todos nos sucedió. Descubrimos pues, algo que era obvio, que no todos la estábamos pasando bien, nadie la pasó bien en pandemia, pero había gente que la pasaba peor que uno. Y esta nena no la estaba pasando bien y esa lágrima de la cual resulta este dibujo, que es un intento de retratarla a ella y ese momento, eh, a mí me marcó mucho y averiguamos qué fue lo que pasó. Intentamos solventar con otros docentes con los que pudimos hablar y eso terminó en que se replantearon muchas cosas sobre lo que estaba haciendo y si era tan importante desarrollar el tema o más bien dedicarnos un poco a reflexionar en qué nos estaba pasando a todos en ese momento, en esa circunstancia. Terminó en que muchos profesores, que a veces nos toca más allá de ser profesores, hasta padres, y hicimos vacas y empezamos a conseguir y a mandar mercados con con una persona de ahí del barrio que tenía su almacencito y entonces él dijo, listo, ustedes mandan el dinero, yo hago los mercados y le decimos a la gente para que pase por ahí. Y entonces uno se replantea el cuento del maestro en una circunstancia como pandemia. Y entonces, sí, a veces yo soy maestro de artes y los de artes a veces exigimos mucho materiales, que papeles especiales, que pinturas. Y carajo, había gente que no tenía para comer. Y entonces lo marca uno. A mí me marcó mucho eso y me cambió muchas cosas de lo que yo pensaba, de lo que era el maestro enseñando. Había chinos que no tenían computador, como le pasó a todos los que están aquí. Había niños que no tenían computador. Logramos conseguir algunos computadores eh, para poder darles a ellos. Logramos convencer al rector y a la secretaria de Educación que los computadores del colegio se debían prestar. Nosotros prestamos el 70% de los computadores del colegio, terminaron en las familias. Gracias a Dios volvieron al colegio. Algunos, pues, ya en otras condiciones, pero eso lo marca uno, ¿no? En pandemia pasaron muchas cosas, pero una de las más importantes creo que es la humanidad. Nosotros todos los docentes somos humanistas. Todos, todos. Yo sé que todos los que están escuchando les pasaron cosas de esas y nos marcó esa situación y más allá de poder enseñarles la filosofía y todo era vivir el momento y aprender a sobrellevarlo de la mejor forma posible porque para que ellos entendieran de que todos estábamos en el mismo barco y a todos nos dolía. Eso, Andrés, es lo que yo pienso que se hizo y el aporte que yo podría hacer ahora. Gracias. No, pues a ti, Iván, muchas gracias por comentarnos tu experiencia. Estos momentos que son los que nos cambian, vamos a insistir un poco en eso. Andrés, Listo. Muy buenas noches a todos. Gracias por permitirme la palabra. Mi reflexión es un tanto corta, digamos, porque pues no he trabajado tanto en el asunto. Sobre todo no he trabajado directamente desde la filosofía, solo desde lo que experimenté. Y es en el sentido en que pasé por las dos facetas, por decirlo así. Andrés sabe que yo todavía estoy pues culminando mis estudios. Entonces la pandemia prácticamente me agarró mientras estaba en clases de la universidad y mientras tenía que hacer la práctica de la universidad. Entonces, a la vez que yo practicaba dando clases a grados séptimo y décimo a través del computador, tenía que recibir clases de la universidad. Entonces, esos dos como ángulos del momento
me permitieron como ver las falencias en ambos aspectos, por decirlo así, y también pues las partes positivas. Eh, Cuando fue la práctica, recuerdo que no podía o no sabía cómo ingresar en ese mundo, por decirlo así, porque toda la tradición de enseñanza de la carrera sobre lo que es práctica fue siempre presencial, sobre lo presencial. No hubo como ese refuerzo de un plan B si no hay presencialidad, siempre fue lo presencial, entonces pues me tomó muy mal, por decirlo así, ese momento. Lo que pude rescatar de eso, lo que me parece increíble es que a pesar de todas las dificultades que comentaba el compañero que acaba de tomar la palabra, de esas dificultades económicas, de no tener internet, no tener computador, o de tener incluso problemas personales, la institución lo intentó solventar en al menos un sentido, realizando lo que son guías didácticas para los niños que tenían problemas de aprendizaje. Y entonces esas guías se desarrollaban tanto para estos casos especiales, por decirlo así, y también para las demás personas que no podían acceder a las clases. Entonces me parece que a pesar de ser un tiempo en el que fue muy difícil afrontar lo que cotidianamente se llevaba haciendo, también permitió dar como soluciones recursivas, por decirlo así, así como la que presentó de prestar los computadores del colegio, cosa que es algo increíble, cosa que no se ve o no se pensaría tan factible o fácil de hacer. Así que eso me parece increíble. Y del lado de lo que es recibir clases, vi muchas falencias. Muchos compañeros que se retiraron del semestre, cancelaban semestre. Incluso yo pensé cancelar semestre. Profesores en los que prácticamente las clases eran solo decir, bueno, lean estos documentos, chao. Cosas así. No era prácticamente lo mismo. Fue como un momento de reflexión sobre lo que es uno pierde con la presencialidad y también de lo que puede ganar con la virtualidad. Entonces creo que con eso me quedo y me faltaría mucho trabajo sobre el asunto. Y eso es todo. Andrés, muchas gracias. Pues por compartirnos y bueno, por haberte vinculado a este proceso. Es un gusto tenerte acá desde Pasto. Bueno, la tercera participación y última de este segmento sería de nuestro amigo Luis Alberto. Bienvenido, Luis. Hola. Muchas gracias otra vez por acá, gracias a todos y bueno, definitivamente, ¿qué pasó en la pandemia? Grandes hitos, grandes cambios, grandes transformaciones, muchas brechas y pocos puentes. La pandemia transformó no solamente nuestra parte personal, sino también nuestra práctica pedagógica, nuestra parte docente, nuestra práctica docente, también nuestro ser. El maestro cambió de rol definitivamente. Y esta coyuntura develó, algunos dicen que solamente la brecha de conectividad o la brecha tecnológica. No, desde la experiencia creo y estoy convencido, y así lo demuestra en realidad, que este fenómeno develó otras brechas, aparte de la de conectividad, la convivencia, compartir un mismo espacio, eh, hubo el encuentro familiar obligado, mm, se cambiaron las familias quizás por los hogares, pero empiezan las situaciones de convivencia, de compartir espacios, de estar mucho tiempo quizás, unos en el computador o todos en el computador, pero si había computador o no había, en la tableta, en el celular, y todo esto afectó también pues, la parte emocional, y hubo cambio de roles. Entonces, conocer un poco qué hacía el papá, qué hacía la mamá, qué hacían los hijos, cómo se comunicaban. Al interior de los hogares, de las familias, se presentaron situaciones difíciles. Ya el profe mencionaba algunas. En fin, otras situaciones que eso develó. Pero aparece un gran personaje que es el maestro. Y este maestro, con sus cualidades y sus habilidades y sus competencias, y digo competencias acá, sobre todo, y porque se acudió pues a la educación remota.
a la educación mediada por dispositivos tecnológicos, piense al celular, a la educación mediada por las famosas redes sociales. El WhatsApp se convirtió en una forma de educar, en una forma de aprender, en una forma de comunicarse, que quizás no es la misma porque muchos de nuestros estudiantes, incluso algunos de los maestros, se ocultaban, pues no, por la costumbre, por el trabajo, por ese cambio, pues no prendían la cámara. Entonces, viene ese ser que se convierte en puente. El maestro acá se convierte en puente para poder disminuir esas brechas. Y entonces aparece esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de cómo afrontar un proceso educativo, cómo hacer una secuencia didáctica, maestros que aprenden de maestros, cada uno contando sus experiencias, porque estuvimos en una educación para la incertidumbre, donde la diversidad aquí fue a escala mayor, junto con las brechas. Pero hubo ese apoyo de algunos docentes que con su iniciativa, con su formación, con su preparación, empezaron a compartir plataformas virtuales, empezaron a compartir muchos recursos, muchas aplicaciones, y se quiera o no, el maestro elevó su nivel de competencia. Entonces aquí también viene la reflexión para nosotros los docentes. ¿Cómo estamos nosotros para afrontar un tipo de educación marcada por la incertidumbre, marcada por la adversidad y con muchas brechas? ¿Cómo están sus competencias y habilidades tecnológicas, sus competencias diferentes? Desde el punto de vista pedagógico, desde la gestión, desde la comunicación, desde la investigación, desde el diseño de materiales, por ahí el profe también mencionaba las guías, bueno, la parte de la pedagogía y por supuesto la parte de la innovación. Estas dimensiones que yo menciono acá son las que propone el Ministerio de Educación para un maestro del siglo XXI. Un maestro que de alguna manera pues debe tener algunos elementos de tecnología para apoyar sus procesos. Y también aparece la parte de integración, la parte de exploración, la parte del maestro que de alguna manera innova. Entonces, ¿en qué nivel nosotros estábamos en esa situación cuando la pandemia? ¿Éramos un maestro explorador? Me gusta utilizar el término explorador porque nosotros trabajamos es con datos, con información, con conocimiento y con seres humanos. Cuando estemos trabajando con máquinas utilizamos el término cacharrear, pero en este momento estábamos explorando y todos estamos en ese proceso. Y algunos maestros ya tenían un nivel más allá de competencia, estaban en un nivel de integración. Algunos integraban TIC, que utilizaban el tablero, que utilizaban algunos recursos, la gamificación, los juegos, las plataformas virtuales, Moodle, el modo que ya desapareció, por ejemplo, Carloon, en fin, todos estos elementos que ahí siempre han estado. Incluso nosotros los docentes, la mayoría, aprendimos a utilizar Microsoft Teams, los componentes que siempre han estado, pero esto nos obligó a utilizarlos. Y claro, cambia totalmente la dinámica, porque es que la educación virtual, la educación remota o la educación apoyada con dispositivos tecnológicos nació solamente inicialmente para la educación superior. Pero ¿qué pasaba con nuestros niños? Y entonces aparecen otros mitos que también develó la pandemia. No es que ellos nacen con el chip tecnológico incorporado. No, no, no. Ellos nacieron, igual que nosotros, con 100.000 millones de neuronas, pero sí bajo una época influenciada por mucha tecnología. Y entonces nosotros los maestros, ¿en qué nos convertimos? Si no somos nativos digitales. Entonces nos dicen que migrantes digitales. Entonces hubo la combinación, el dúo entre los nativos, por nacer en una era influenciada por mucha tecnología, con los migrantes. Y ambos empezamos a caminar, y ambos empezamos a salir adelante. Y entonces ahora ya aparece otro ecosistema educativo que nos dejó esa situación, que entonces es en una educación híbrida. Y entonces hablamos de una educación híbrida. Pero lo cierto es que acá el protagonista, aparte de nuestros chicos, sus familias, con todas las situaciones, pues es el maestro. Y entonces donde uno se pregunta, ¿y qué pasa con ese deseo de salir adelante y con ese deseo? Y viene la pregunta para finalizar, durante la pandemia, ¿qué pasó con ese espíritu de niños? Porque, por ejemplo, en mi clase que era de tecnología informática, al último le decía, la aplicación de gamificación recomendada para esta semana es tal. Entonces, a ellos les gustaba mucho esa parte, porque no es aprender para jugar, sino jugar para aprender. Y entonces estos dispositivos de alguna manera
Claro, nos dan esa opción, pero hace falta lo que ya el maestro mencionaba ahí, definitivamente también esta situación develó que es más importante el ser que el saber. Pero obvio, este binomio también va ahí equilibrado, pero es donde uno dice, la persona es el centro. Entonces ese modelo antropológico, esa educación centrada en el ser, en la esencia, en la parte humana, pues permitió afrontar esa situación. Les agradezco, muchas gracias. Eso les quería contar. Muchas gracias, Luis Alberto. Te agradezco un montón. Bueno, acá tenemos 3 experiencias que nos ayudan a pensar. O sea, la pandemia es un acontecimiento. ¿Qué es un acontecimiento en sí? Pues es algo que inesperado, algo que nos golpea y bueno, y tenemos una opción o aceptarlo o tratar de, digamos que volver a la cotidianidad, pero después de la pandemia pues era muy difícil. Entonces, o éramos unos maestros diferentes o no teníamos otra opción, teníamos que amoldarnos. Entonces, quiero plantearles el segundo interrogante. Disculpen, vuelvo a compartir acá pantalla. Les recuerdo que estamos, bueno, acá les comentaba que el tomo 3 de Filosofía para ser niños, que pues, digamos que ya está ajustado, ya tenemos la introducción y ya nos faltan muy pocos capítulos. Ese cuento que leí es de la primera sección, que es Solos frente al papel. Ahora vamos con la segunda sección para que lo problematicemos, ¿vale? Entonces, dice así, que es frente al doble funcionario. Ahí va, de nuevo por el corredor. Incluso sin la maleta a cuestas no levantará la mirada. La indiferencia de los estudiantes pesa más que los libros y no quiere hacer cojear la golpeada vocación. Al entrar al aula, repetirá la rutina, tomará lista, revisará la tarea, intentará convencer a sus estudiantes que el futuro le pertenece a los que se esfuerzan. Al sonar el timbre, él también se emocionará. Frente a la puerta, esta predicción a modo de espejo se presenta como revelación. La escuela es un laboratorio y el maestro un espécimen adiestrado para adiestrar. Sonríe antes de tomar la perilla. Hoy no revisará la tarea, los mirará a los ojos y buscará con ellos a los tipos de la bata blanca. Bien, entonces viene un segundo interrogante, que es un esfuerzo que hemos tratado o bueno, es lo que nos estamos planteando acá. Como les decía en la introducción, pues me ayudó mucho a definir esto, fue el texto de Sergio Caro, su analítica de Eichmann en Jerusalén, ¿vale? Y es eso, o sea, es cómo nos reconocemos, o sea, es la segunda parte del texto, cómo nos reconocemos como funcionarios, o sea, qué diferencia hay entre ese personaje que era Eichmann en Jerusalén, o sea, que está en el juicio de Nuremberg, ¿no? Y entonces dice, no, yo solo cumplí instrucciones de los que me dieron las órdenes, entonces yo no soy culpable, son los que me dan las órdenes, pero viene la pregunta, ¿cuántas veces pues nosotros estamos sometidos pues a las órdenes de los funcionarios que dictaminan qué es lo que hay que hacer en el aula? Y bueno, estos funcionarios también están inmersos dentro de otras lógicas, pero ¿a qué me refiero con estos dictámenes? ¿Hasta qué punto pues nuestras clases están orientadas por el libro de texto y no nos salimos del libro de texto? ¿Hasta qué punto pues toda esa articulación que hacemos entre lineamientos curriculares, entre estándares y todo el andamiaje de competencias de este mundo pues neoliberal es el que guía nuestras acciones? Entonces quiero preguntarles cómo se sienten con esa enunciación funcionarios. ¿Cómo han hecho ustedes para salir pues bueno, si se lo han pensado, para no ser como Eichmann, como para no decir, ahí está, chicos, tomen el libro de texto y ahí está todo lo que tienen que saber? ¿Se lo han pensado? Quería preguntarles, me gustaría escucharlos en términos de sus innovaciones, de sus preguntas, de lo que están haciendo en el aula. ¿Se han pensado eso de quizás que el docente como un funcionario? Entonces, pues no sé, Dianita, pues tú que tenías la mano levantada en la sección anterior y bueno, eres una de las personas que
que conozco pues, que tiene unas iniciativas muy fuertes, como pues con la revista que nos vas a presentar dentro de una semana. Y bueno, pues con toda la iniciativa de filosofar, el pueblo de filosofar y que me has invitado a participar en algunas compilaciones tuyas, pues me gustaría escucharte cómo te piensas esto, Dianita, esta del funcionario. Bueno, en realidad es que son los estudiantes, como siempre lo he dicho, son los que me llevan a buscar nuevas formas, a tratar de cambiar, de innovar, de transformar, dado que al escuchar lo que quieren los estudiantes, los niños, pues yo busco esas formas, esos cambios. Porque si los observamos atentamente, ellos están pidiendo algo diferente, que no sea una clase rutinaria, como dices tú, que solamente nos basemos en el libro. Ellos ya no están para eso. Ellos ven un mundo diferente, donde todavía se pueden asombrar, donde todavía preguntan todo el tiempo, donde ellos también pueden producir, pueden hacer, pueden proponer. Estas innovaciones, estos proyectos que he implementado y que han crecido, se han transformado año a año, prácticamente ellos son los que los han propuesto, porque, por ejemplo, yo inicié solamente con un proyecto de oralidad. A los niños de primerito, ellos leían un libro e iban y lo exponían a sus compañeros. Así empezó mi proyecto. Entonces, al año siguiente, ya en segundo, pues ya eso era como, eso es una práctica normal. Entonces, teníamos que innovar, que buscar otra forma. Entonces, fuimos hacia la pregunta, al escucharnos y hacer preguntas sobre esos temas, ver videos, ver películas, y entre ellos mismos se hacían preguntas, las contestaban, se hacía reflexión, y al año siguiente empezamos a escribir los textos. Entonces fue prácticamente eh, metamorfosis, complemento de acuerdo a las necesidades de los chicos. Y el siguiente año, bueno, unos 2, 3 años después de la pandemia, fue ese cambio, se incluyó el conocimiento de sí mismo, el empoderamiento, porque los chicos después de pandemia, pues con todo lo que dijo el compañero Luis Alberto, yo lo iba a decir también, eh, pudimos conocer más a las familias, ver sus situaciones, sus necesidades, pero también a través de la pantalla se fingía, así como fingimos en la escuela, los niños llegan con su uniforme, no se ve las necesidades, no se ven las situaciones tan precarias, no se, aunque se ve y hay muchos problemas de convivencia, la pandemia trajo muchos más problemas de interacción. Cuando los niños llegaron nuevamente a la escuela, ya no se relacionaban, y si se relacionaban era para pelear, se les olvidó compartir. Entonces se le agregó al proyecto el conocimiento de sí mismo, el empoderamiento y el aprender nuevamente a interactuar con los compañeros. Entonces, eh, los textos pues traen temas y uno que otro de ética o de convivencia, pero es mejor partir desde las necesidades de los chicos y escucharlos, escuchar las propuestas que ellos hacen. De verdad que ellos han sido mis verdaderos maestros, son los verdaderos sabios que nos enseñan, y nosotros solamente complementamos, orientamos de pronto un poco más de conocimiento, pero ellos son los que piden las estrategias.
Gracias, Santiago. No, pues a ti, Al- Anita, muchas gracias. Bueno, pues pronto va a haber otra pregunta para que también sé que te animarás. Bueno, Gladys, muchas gracias pues bueno, por apoyarnos y digamos que aportar a esta problematización. Entonces, pues ya puedes abrir el micro. Dale. Ya, buenas noches a todos. Bueno, a ver, cómo me siento con la palabra funcionario? Me siento como, ese no es mi término, ese no es la identificación que tengo yo de mi labor dentro del proceso docente, porque para mí el funcionario siempre lo he manejado como alguien que maneja los hilos conductores detrás de un escritorio. Y yo me siento que mi labor no es detrás de un escritorio, sino dentro de la vivencia diaria con mis estudiantes. Tengo la fortuna de trabajar con los más chiquitos y después de pandemia, observando y leyendo y escuchando, perdón, las intervenciones de mis antecesores, recordaba cómo para nosotras las de primera infancia, ese proceso de pandemia fue algo inaudito, porque nosotros siempre manejamos ese día a día, el momento de tocar al niño, de tocarle su esencia, de estar con ellos, de saber que si llegan, que cómo llegan las miradas, los gestos, y nosotros inmediatamente somos como decía una mamá el viernes, ustedes la tienen clara, cuando el niño llega, si el niño llega enfermo, ustedes son los primeros que lo detectan. A veces uno de mamá ni lo detecta y ustedes nos dicen, el niño está enfermo, no me lo traiga. Entonces esas cosas detrás de una pantalla no se podían ver. Primero, porque en mi caso, las familias daban prioridad a a los padres que trabajaban y tenían un solo computador. Segundo, los chicos que estaban en la universidad. Tercero, los chicos que estaban en el colegio, en los cursos superiores. Y el último era el chiquis. Entonces a nosotros nos tocaba era inventarnos cosas, mandar videos, que los papás les hicieran ver el video por medio del celular y que nos mandaran una evidencia de nosotros para saber que el niño entendió con claridad nuestra percepción de qué es lo que necesitábamos que el niño hiciera. Y estar, como dicen, orando para que el papá hiciera, por favor, el ejercicio de hacer la manipulación manual de los materiales, porque nosotros sí tenemos que empezar a trabajar la manipulación manual, el coger el lápiz, el coger el color, el hacer el ejercicio de físico de todos los elementos. Entonces, cuando nosotros recogimos ese primer momento a los niños, eh, afortunadamente los primeros meses de los niños que iniciaron con nosotros la pandemia, los cogimos hasta marzo. En marzo, chao, y nosotros ahí, bueno, tratando de darle lo mejor de lo mejor. Son niños que tienen unas deficiencias grandes, ahorita los hemos estado analizando, yo creo que en todos los colegios hemos analizando los niños que iniciaron con nosotros la pandemia, los que iniciaron el proceso de pandemia y después retornaron a nuestras aulas, también tienen sus pequeñas desvalores en cuanto a motricidades y cosas de espacios físicos, pero también emocionales. Y las familias se nos volvieron disfuncionales, mucho más disfuncionales ahora. En nosotros estamos recogiendo en este momento niños que tienen una problemática terrible. Yo tengo niños que eh, el año pasado estuvieron con nosotros todo el año, pero todavía tienen unas deficiencias emocionales grandes que hacen que uno dice, esto es producto de aquella circunstancia. Entonces, nos toca es retomar familia
Y hoy que estábamos haciendo una charla con el amigo Raúl, decíamos, no, la familia es fundamental y tenemos que empezar a trabajar proceso de familia, de reencuentro en familia, porque muchos de nuestros problemas sociales está radicado ahí, la familia, el cómo le enseñamos a los muchachos, a los niños, que el centro de su actividad emocional es la familia. Y a los papás, cómo ese centro que ellos están generando, bien o mal, va a socavar o va a hacer que los niños se vuelvan grandes o se vuelvan muy pequeños. Entonces, esa es nuestra labor de aquí en adelante, cómo retornamos la importancia de la vida familiar en nuestro país. Gracias. No, las gracias son para ti, Gladys. Bien, pues bueno, hemos visto por el momento dos de nuestras apuestas. Voy a compartir acá. Voy a volver acá a las diapositivas. Entonces, les recuerdo que el tomo 3 de Filosofía para ser niños. Entonces, la primera sección fue el cuento que leímos sobre la pandemia. La segunda, sobre este doble funcionario, que el funcionario es pues a lo que hay que resistirse, porque es muy fácil caer en él. Y la mejor manera de resistirse es siendo consciente de que es muy fácil convertirse en un funcionario escolar. Y bueno, la tercera es la sección del doble machito, ¿vale? No he encontrado otro nombre, pero pues me tengo que arriesgar a darle una enunciación porque pues hay que nombrarlo de alguna manera. Entonces, para esta sección tengo la siguiente intervención. Dice así. Pero bueno, me gustaría contextualizar un poquito este cuento. Uno de mis grandes fracasos como docente, que creo que es importante que uno lo reconozca, es un estudiante que dejó de asistir a mis clases. Este estudiante no estaba siendo aceptado por el curso porque su comportamiento, pues digamos que se sentía en el cuerpo no indicado. Y cuando yo hablé con él, creo que me equivoqué al usar las palabras. Yo quería respaldarlo, pero estaba dominado por el machito, como digo en cierta parte dentro del libro, y no lograba entenderlo. Por eso es que es importante reconocer esta cuestión del patriarcado, me parece que es fundamental, porque no supe hablar con él y creo que eso impidió que se sintiera con la suficiente confianza también para regresar al colegio. Han pasado más de 10 años y me sigue doliendo este estudiante y este es un cuento para él. Mientras toma muestras, le vino a la memoria una clase de filosofía de colegio, donde el profesor exponía que la muerte es el factor detonante del pensar. Esa mujer que yacía sin signos vitales sobre la calle 19 con Avenida Caracas, podría haber sido ella si sus padres lo hubieran echado de casa al confesar su verdad, que habita un cuerpo que siente extraño. Mientras escucha las plegarias de transeúntes que se niegan a compartir el cielo con la difunta, la funcionaria que pone su fe en la ciencia para resolver el crimen le pregunta a uno de ellos: ¿usted fue quien llamó al 123? Sí. ¿Qué puede decir? Todos somos culpables. Quienes lo arrojaron a esta condición: padres, profesores, sociedad. El que le asesinó, un cliente fuera de sí. Y los buenos, esos que dicen, por algo será, y encuentran resguardo a sus miedos en la justificación de lo atroz. Bien, aquí me gustaría preguntarles, es por, pues bueno, yo sé que puede ser un momento muy sensible, pero creo que lo peor sería no reconocer que, o sea, no siempre hacemos las cosas bien y queremos esforzarnos en hacerlas bien. Entonces, ese doble machito nos domina y me he dado cuenta con mis chistes. A veces uno hace chistes y los coloca en términos de género. Y creo que desprenderse de ese doble, de dejar de ver el mundo en términos de ser blanco o negro es una función muy importante en la escuela porque eso no permite que las personas abran su corazón
y hablen con confianza con nosotros. En esta parte me gustaría preguntar, y bueno, y también por qué lo coloco el doble machito, porque haciendo la lectura de los dos tomos de Filosofía para ser niños, hay algunos textos que me parecen patriarcales, a pesar de que estamos haciendo una apuesta, digamos que de desgubernamentalización de la subjetividad. Entonces me gustaría a partir de ese cuento, pues, entre comillas, más allá de una confesión o algo, que pudiéramos hablar de esos momentos de donde sintamos como profes que quizás nos faltó un poco más, o cómo vemos también, sería la otra pregunta, ¿cómo vemos esto ¿será que la escuela es patriarcal aún? ¿Cómo haríamos para evitar que se reproduzcan todavía estos estereotipos? Pues me gustaría escucharlos. ¿Cómo ven esta apuesta? Porque, como les decía, la tercera sección es identificar. O sea, la primera fue reconocer que la escritura nos va transformando. La segunda es ese acontecimiento que nos permite alejarnos de nosotros, pero hay que tomar una decisión, o seguimos siendo el funcionario, o cambiamos y empezamos a devenir en otro tipo de docente. Y esta apuesta del machito, ¿cómo la ven? ¿No? Puede ser que no la compartan, pero es importante porque pues, este diplomado ha sido un laboratorio para terminar de engranar el tomo 3 de Filosofía para ser niños. He estado muy atento a todas las exposiciones porque para mí es fundamental esto. ¿A quién le gustaría comentarnos o su experiencia del trabajo con el género o esos momentos en la escuela en que sentimos o que nos haya hecho daño también la escuela? La escuela nos hace daño a todos. Y entonces, ¿cómo nos sanamos también? Pues no sé, quien desee, podemos levantar la mano o abrimos el micrófono. De pronto, dale, Gladys, gracias. Ay, qué pena. Bueno, en mi exposición anterior relaté una experiencia negativa, cómo me sentí impotente al no poder ayudar a una de mis estudiantes que estaba siendo maltratada, ¿cierto? Me sentí impotente y aún todavía tengo esa impotencia de saber qué pasó con esa niña, porque después de ese episodio a mí me cambiaron de localidad y no supe al fin qué pasó con ella. Pregunté en algunas circunstancias, en otros momentos, en otros años, sobre si supieron algo de la niña, si supieron qué pasó con ella. No. Entonces, ese es un interrogante que todavía llevo en mi corazón. No sé qué pasaría con mi estudiante, qué pasó con ese personaje negativo que a pesar de todas las circunstancias legales y todo eso, no se le hizo nada. Entonces, esa sí fue una situación que a mí me dejó marcada. Esa es una situación que todavía llevo en mi corazón. Eso quería pues compartir con ustedes. Gracias. No, a ti, Gladys, muchas gracias. Pues, o me gustaría preguntarles también, bueno, es que esa es una pregunta posterior, no, me gustaría insistir en esta cuestión del género. Yo sé que es una cuestión fuerte, no es fácil de abordar, pero ¿cómo entiende? Si, pues, voy a ser más puntual con la pregunta. ¿Para ustedes la escuela es una institución patriarcal? ¿En qué tipo de prácticas lo veríamos? Dale, Carolina. Vas a- Buenas noches. No, bueno. soy Susana. Ah, Yo hola, hice sí, yo hice la aclaración, es que estoy en la cuenta de mi hija porque no estoy en mi casa. perfecto. Entonces, sí, A mí estoy también me pasa. utilizando su computador. Pues con respecto al tema, me parece que, pues que sí, lamentablemente, bueno, no solamente la escuela, sino toda la sociedad, seguimos perpetuando el machismo, pero pues pienso que esto tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Porque es nuestra cultura.
pues hemos sido conquistados, colonizados por los españoles, por toda ese imaginario occidental. Y pues eso tiene que ver mucho, que nosotros tenemos esa cultura machista y la mujer pues siempre ha desempeñado ese papel de cuidadora, ¿no? Siempre se le destina a la mujer que es la que cuida, que es la que siempre se va a hacer cargo de su hogar, de sus hijos, y la división del trabajo, ¿no? Desde la división del trabajo esa división de roles es la que ha marcado esta cuestión del patriarcado, del machismo. Y pues hablando ya de una experiencia personal, con mis hijas, cuando mi hija menor estaba estudiando en la escuela, resulta que había un maestro, pues él era gay, su orientación era pues gay, y era un buen maestro, un gran maestro. Él no solamente se preocupaba pues por impartir sus enseñanzas, sino también por el bienestar de los niños y de las niñas. Entonces muchas veces él incluso los peinaba, se preocupaba que estuvieran bien presentados y todo, y solo con el hecho de, pues, por su orientación, las mismas mamás hablaron y hasta que lograron que se fuera del colegio. Y pues eso da mucho de qué hablar. Y eso no hace muchos años, hace poco. Entonces yo creo que sí todavía nos falta mucho pues cambiar la mentalidad, y pues yo pienso que todas las prácticas culturales realmente requieren es de tiempo. Ese tiempo es más generacional y pues todavía nos falta mucho. O sea, no podemos culparnos así tan ramplonamente, porque realmente eso tiene que ver pues, con la cultura, con esa cultura heredada. Y hasta ahora es que realmente se está tomando conciencia del problema del patriarcado, del machismo. Hasta ahora es que estamos siendo conscientes de que hay prácticas que siguen perpetuando ese machismo. Incluso yo me considero dentro de esas personas que siguen perpetuando inconscientemente quizás el machismo, porque todavía yo como madre, es decir, yo todavía desempeño ese rol maternal y yo todavía sigo encasillada en que pues el cuidado, ¿no? Que todo está a cargo de la mujer, que la mujer es la que tiene que empezar a romper con esa práctica de machismo. Sí, hace poco yo escuchaba a un sacerdote diciendo eso, decía, yo le digo a la mayoría de los hombres que cómo fue que los criaron, cómo los educaron, por qué su mamá no les enseñó que los hombres tienen que ayudar, ¿no? Esa palabra entre comillas, ayudar a hacer las labores de la casa. Y entonces siempre a la mamá se le sigue encomendando esa tarea, ¿no? Incluso desde ahí, la mujer es la que tiene que romper con eso y es la encargada de que se acabe ese patriarcado. Entonces siempre la mujer está ahí, siempre es la cuidadora, la que tiene que encargarse ahora de que los hijos sean educados para romper con esas prácticas machistas. Pero yo no he escuchado decir que los hombres también en su rol de padre tienen que también hacer esa misma labor. O sea, a la mujer siempre se le tiene dentro de esa casilla, ¿no? Entonces yo pienso que sí realmente es que esto es cuestión de tiempo también. Esto tiene que ver mucho con el paso del tiempo, con lo generacional. Igual lo que pasa, por decir, con la corrida de toros, ¿no? Que todavía, todavía se cree que no, que se puede permitir el maltrato animal, ¿no? Porque es cultura, que porque hace parte de la cultura. Entonces yo pienso que eso tiene que, vuelvo y repito, con el paso del tiempo. El tiempo es el que va madurando y va cambiando todas esta mentalidad patriarcal. Entonces, pues creo que esa es mi opinión y muchas gracias. A ti, antes de darle la palabra a Iván, quiero pues, dar un ejemplo muy concreto. Yo ya estaba en este ejercicio lleva un buen tiempo, y resulta que un chico me hizo una pilatuna de un curso que no le dicto, y yo estaba tan molesto
me dijo algo por la ventana y yo entré al curso, me había dado cuenta que era un estudiante hombre. Y yo increpé al curso y les decía, pero sea valiente, sea hombre. Y cuando uno dice ese tipo de cosas, de una vez, o sea, fui a mis lecturas y dije, oiga, ¿cómo así? O sea, la valentía únicamente está en los hombres. O sea, yo esto, porque lo estaba retando para, pues para poderle hacer la amonestación. Pero me di cuenta que estaba reproduciendo el orden, porque ese orden que dice que las niñas tienen que ir de determinada manera al colegio, que los hombres tienen que peinarse de tal manera, que tenemos ciertas actitudes, entonces las niñas no son valientes. Ese tipo de cosas que nos pasan en la escuela son fundamentales de identificarlas, así como yo he hecho un esfuerzo por tratar de identificar este doble funcionario, también hay que identificar el doble machito, y que nos pasa mucho a los profes, pero se reproduce también con las profes. Y bueno, vamos a seguir aumentando, bueno, ampliando la discusión. Dale, Iván, muchas gracias. Bueno, sí, definitivamente sí sucede, ¿no? La escuela, por desgracia, repite muchos esquemas del machismo y hay unos que duelen mucho. Por ejemplo, nosotros logramos en una época parar los embarazos en el colegio. Y el problema del embarazo de las estudiantes es un problema bastante complicado por todo lo que sucede ahí, ¿no? Y ahora, después de pandemia, volvieron los embarazos, ¿no? Sobre todo apenas salimos, empezaron a aparecer otra vez las niñas embarazadas y por desgracia, eh, algunas profesoras y algunos profesores repetían la misma frase. Es que esa niña debería retirarse del colegio y dedicarse es a su niño. Ella ya definió. Entonces, yo no entiendo a qué viene. Ella debería estar es dedicada ya a porque su mundo cambió. Entonces, pensando en esas cosas, uno dice, y ahí vuelve el machismo, uno se lo acepta a un hombre, pero a uno le duele más que lo diga una mujer, y eso puede ser hasta machismo. Ahí hay mucha tela para cortar, ¿no? ¿Por qué le vamos a cerrar si esas las niñas que están embarazadas son las que más necesitan estar ahí y a las que más debemos apoyar, ¿sí? Porque toca darles el tiempo para que salgan a, a amamantar a su niño y alguien en el colegio dice, ah, no, pero es que ella ya debe dedicarse a eso. ¿Cómo así? Si el tiempo de lactancia se lo dan es a los empleados, eso no se lo debe dar a un estudiante, ¿por qué? Entonces uno empieza a decir si definitivamente seguimos siendo escuelas, escuelas machistas. Y hay otra, alguna niña en mi colegio hace algunos años fue la primera que se atrevió a tener novia dentro del colegio. Y entonces eso fue unos debates tremendos entre los docentes. Y lo que más le dolía a algunos docentes es que la niña de noveno había ido a conseguir novia en sexto. Y entonces una pregunta que se hacía ahí era, bueno, ¿y si los niños de noveno pueden ir a buscar novias en sexto, por qué la niña de noveno no puede ir a buscar novia en sexto? Y eso, pues ustedes se imaginarán la que se armó, ¿sí? Y todo lo que, por ejemplo, en ese colegio hemos tenido que evolucionar y creo que, otra vez repito, todos nos ha tocado empezar a aceptar todas estas cosas de esos roles, ¿no? El rol de la mujer, el rol del hombre, el rol de aquello que no era normal y ahora es normal. Bueno, ¿y cuál es la normalidad? ¿Sí? Y en qué mundo estamos y cuál es la misión del colegio. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que odia a dos artistas y o no las tiene en cuenta, que es una pintora colombiana, que ella rompió muchos moldes. Yo estoy mucho con ella y con su vida. También yo veo mucho
a Lacano, ¿sí? Que fue un personaje aquí en Colombia que lo borró la historia, ¿sí? Y, y nosotros en mi colegio hay muchas imágenes de Frida Kahlo, porque Frida Kahlo rompió muchos esquemas y muchas cosas, pero la gente dice, ah, no, pero es que Frida Kahlo dependía de Diego Rivera, pero es que era otro mundo, es que eso era los 20 y todas las rupturas que hizo. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar sobre eso. Yo utilizo a Débora Arango, yo utilizo a María Cano y yo utilizo a Frida Kahlo. Y nos ponemos a hablar y ahora también hemos hablado mucho de Shakira. Y eso nos lleva a eso, ¿no? Hasta dónde el colegio y hasta dónde dejamos repetir esquemas que hacen que la escuela sea machista, ¿sí? Y no aceptamos ciertas cosas. Oye, esa niña, ¿por qué se cortó el cabello así? Porque si la niña se ve linda es con el cabello largo. Bueno, ¿y acaso ella no puede llevar el cabello corto también? Ah, es que parece machito. ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces son una cantidad de cosas que nos suceden en el colegio y acuérdense que el colegio es una pequeña sociedad, es un reflejo de lo que somos como sociedad también, ¿sí? No sé si esto haya ayudado también, Andrés, y pues invito a otros compañeros para que Sí. sigamos en esta reflexión. Gracias. Gracias, Iván. No, claro que sí, no, les agradezco mucho el apoyo a los que han participado, no dejarme solo y alimentar la problematización. Ahora bien, bueno, acá ya vamos, digamos que toda esta dinámica de nuestras 9 sesiones que terminamos la próxima semana, ya podemos ir tomando algunas conclusiones y es que este proyecto de filosofía para ser niños, esta macroinvestigación, ha tomado dos vertientes y sobre todo tiene que ver con esas vertientes de la línea de infancia y corporidad. Una pues es, digamos que la arquetípica, espero que esté bien dicha, porque la vez pasada me corrigió el Word, creo que sí es arquetípica, perdón, del arquetipo, ¿vale? Y es la que está, digamos que ha liderado Raúl, con el libro que nos socializó con Sandra, del libro de mensajes del niño interior. Y en ese libro y en las cartas que las profes nos leyeron y que le agradezco mucho a Susana, y no sé si Joana esté por ahí, pues para que confirmemos que vamos a compartir la carta también, para que esté en el tomo 3 de Filosofía para ser niños, que se logra conectarse con ese niño interior. Pero pues digamos que hay otra vertiente y es la que estoy comentando en este momento. Voy a leer pues el prólogo completo para que podamos entender esto completo. Yo le agradezco mucho a Sandra y a Raúl pues que hayan dado la oportunidad de hacer el prólogo de este libro. Voy a leerlo. Lo denominé Libro Mensajes del Niño Interior, un libro para volver a ser niños. Dice, en el mundo de Sofía, de Justin Gardner, la versión del 2008, libro que se presenta como la entrada a la disciplina filosófica de muchos escolares, el autor indica que uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad radica en que las personas han perdido la capacidad de asombro y han hecho del mundo algo cotidiano. Para dar fuerza a este argumento, utiliza 3 ejemplos. El primero se refiere a la actitud de un extraterrestre en un planeta nuevo. Para él todo sería inquietante, digno de estudio. El segundo hace alusión a que los seres humanos nacen como un insecto aferrado al pétalo de un conejo que representa al mundo. Sostenidos de este para no morir de inanición, deben elegir un camino. Subir representa mantener abiertos los cuestionamientos esenciales. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Este sendero implica soportar fuertes sacudidas. Por ello, la gran mayoría desciende a la piel que da seguridades y sustrae de la necesidad de pensar. Si todo ya está dado, no queda más que adaptarse, sobrevivir y entretenerse. La tercera metáfora que expone Gardner hace alusión a la actitud inquisitiva de un niño, para el cual toda cosa y fenómeno es fascinante. Los adultos se incomodan con las constantes preguntas sobre lo que piensan, es obvio. Han olvidado que las cosas no siempre fueron así. Crecer significa perder poco a poco la capacidad de asombro y dejar de maravillarse por la magia de lo cotidiano, a saber, la brisa que acaricia el rostro, la mano que reconforta, la mirada que alivia. En esta línea de acción, el texto de Sandra Claros Patiño y Raúl Guzmán González es una invitación a mantenerse alerta para evitar la cristalización del alma y los efectos nocivos de hacerse adulto,
La estrategia utilizada es efectiva por su sencillez. Cada capítulo inicia con un título que contextualiza al lector, sigue una frase de un pensador reconocido que sintetiza lo expuesto. A continuación, encontramos una pregunta que reta y desemboca en una respuesta que combina elementos de la filosofía y la poesía, lugar desde donde habla el niño interior para nuestros autores. Como se enuncia en el apartado cómo utilizar este libro, no es necesario seguir el orden de presentación de los escritos. El libro no opera de forma inductiva, es una bitácora que nos recuerda eso que fuimos y hemos olvidado. Quien logre conectarse de manera profunda con la lectura sentirá que se transporta en el tiempo y recibe un llamado de atención de la mejor versión de sí mismo, solicitando cuentas por la clase de persona en la que ha devenido y quizás prometió nunca ser. Su estructura me recuerda a la del I Ching, el libro de las mutaciones, que con mis hermanas Ari y Mirla solicitábamos prestado en los albores del nuevo milenio en la biblioteca Luis Ángel Arango con antelación al boom del PDF, mucho antes de que las pantallas nos hicieran quitar la mirada del cielo para ingresar en la primera versión del metaverso, y reconozco me encantaba hojear. Una vez finalizada la cena, nos congregábamos y lanzábamos los dados para consultar este oráculo chino sobre el porvenir. De acuerdo con el número que resultara, luego de varios lanzamientos ansiosos, abríamos la página donde se ha de encontrar la metáfora que a modo de consejo deposita en el receptor la decisión final. Al igual que la inscripción de Delfos, conócete a ti mismo, el I Ching exhorta a buscar en lo más profundo de sí por las verdaderas intenciones de quien lo requiere y recuerda cuán peligroso es no saber pedir a los dioses, como indica Sócrates en el diálogo platónico de la oración 2. Los hombres son culpables de sus desgracias por desconocer los arcanos que gobiernan sus deseos. En Mensajes del Niño Interior, el lector encuentra las palabras indicadas para una situación específica. Cuando me acerqué a este por primera vez, me encontraba melancólico. Por eso elegí en el índice el título cálido. Necesitaba una voz de aliento, sentirme acompañado. Sin embargo, la pregunta de este apartado, ¿has irradiado en tus relaciones humanas la calidez de un rayo del sol o la gelidez del Ártico? Transformó la pesquisa inicial. El enfoque se trasladó de buscar abrigo al cuestionamiento, a quien he brindado amparo y consuelo. La lectura nos enfrenta a nosotros mismos. ¿Estoy pidiendo eso que he dado? Siendo radical, ¿estoy preparado para recibirlo? En un mundo de miradas unilaterales que demarcan el rumbo del pensamiento, los textos que dan opciones al lector son escasos y más necesarios que nunca. Bien vale la pena adentrarse en sus páginas y arriesgarse a ser sacudido por su contenido. Vale, creo que pues con esta lectura nos haríamos una idea del texto, que es una mirada, es un resultado muy bello de esta búsqueda por el niño interior, pero hay otras, digamos que hay otras miradas, y en esa mirada es la que quiero insistir en este momento. Voy a volver a compartir pantalla. Y quiero, pues bueno, la última parte es, bueno, ya les había dicho, recuerdo quizás para los que llegaron un poquito tarde, que vamos a hacer, para los que quieran participar en Filosofía para Ser Niños, tomo 3, que se llama así, Preguntarlo al Niño Interior, Escritura, Discapacidad Intelectual y Género en el Aula, que tenemos un espacio destinado para ustedes, y ese espacio es acá, en donde está las cartas al niño interior que se hicieron en el marco del diplomado, ¿vale? Entonces, porque esta es una apuesta que, digamos, se llegó a buen término, lo logramos, pero quiero también insistir en algo, y es en el tomo 4. Acá queremos, es la apuesta que quiero hacer. Ese tomo 4 ya tiene nombre, se va a llamar La Maestra Rota. Es en alusión al libro inmenso de Simone de Beauvoir. Y bueno, después contextualizaríamos un poco más de qué se trata, pero ¿cuál es la idea? La idea es que partamos, la idea es que en este ejercicio hagamos que los profes que lean estos escritos, más que tomar conciencia, se sientan incómodos. Tratemos de conducirlos hacia un acontecimiento en el cual ya no, digamos que les rompamos el suelo con esas cosas que han pasado en la escuela. Y para mí, pues es importante pues, que podamos hacer ese tipo de narrativas. Pueden ser desde nuestra vida personal, como nos han narrado algunos. A mí, algo que me rompió, por ejemplo, mucho fue cuando mi hija dijo, voy a ir en pantalón al colegio, papá, y no me siento bien, no me gusta cómo me miran, y voy a ir, y fue al colegio en pantalón. Ese tipo de cosas que digamos que lo rompe también a uno desde la cotidianidad.
Hay profes que conozco que han cambiado su perspectiva desde que son madres. Esto es un evento muy importante en la vida y que lo hace ver a uno de forma diferente. Entonces, la idea es que construyamos cuentos que sacudan. ¿Por qué? Porque esta apuesta, recordemos que es la contracara también de filosofía para niños. En filosofía para niños, la estrategia didáctica, o bueno, metodológica que se ha diseñado principalmente son cuentos. Y entonces, esos cuentos filosóficos es para, digamos que para que los niños se puedan constituir en sujetos que reflexionan y válidos de reflexión más bien. Pero acá lo que queremos, o sea, nosotros ya estamos constituidos, entonces a nosotros los docentes tenemos, ¿no? Ahí es que romperles la subjetividad y por eso es tan importante esto de la maestra rota. Me gusta ese título por el momento, iría, lo he estado pensando hace tiempo y aquí viene una pregunta muy especial para ustedes, que me gustaría que pudiéramos narrar ese acontecimiento eh, que marcó nuestra vida y que definitivamente es digno de contar mediante una historia y que creemos que puede hacer que el lector, el maestro, la maestra que lo lea, se sacuda y comience a decir, oiga, 40 años trabajando y como que la cosa no era por ahí. Y entonces nos enfrente al espejo. Me gustaría pues escucharlo si alguno o alguna se imagina cómo sería su escrito. La idea es que sea un cuento, más o menos que tenga esa metáfora, más o menos de unas 1500 palabras, pues también me gustaría saber cómo se lo piensan, si les gustaría participar, cómo lo ven, o también que me digan, profesor Santiago, yo pienso que no debería ser por ese lado, sino que debería ser por otro. También, o sea, es el momento porque esta ya es la apuesta editorial que tenemos. Entonces, me gustaría preguntarles por ese acontecimiento en la escuela o ese acontecimiento en la vida personal, si es posible, pues narrarlo en este momento que ustedes dijeran, no, me marcó y podría escribir sobre él porque sé que confronta a los maestros y a las maestras. No sé quién me apoye con esto. Gracias, Gladys. Te agradezco mucho. Me has salvado hoy varias. Dale. Y Bueno, luego Diana Constanza. lo Gracias. que, lo que diría yo es el cómo entramos el día a día en el colegio, porque día a día es un rompimiento con el día anterior. Y hay momentos en que marcan cuando uno ya llega a un proceso de trabajo de muchos años. En mi caso ya estoy, como dicen, casi que en los albores de en cualquier momento decir hasta aquí llegué, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que me ha marcado? El momento en que yo digo, agradezco que me levanto día a día y estoy bien y voy a mi colegio y voy a enfrentarme con lo que venga, ¿cierto? Pero hay compañeros que no. Ahí es donde yo empiezo yo a, a, a pensarme y a decirme, en el momento en que yo diga, ya me aburre venir aquí, tengo que hacerlo, me voy. Entonces, ahí es donde yo sí sentiría ese sacudón de decirles a esas personas, si usted está tan aburrido, tiene que venir por obligación, no venga. Esa es una de las cosas que me duele de sentir que algunos colegas, inclusive muy jóvenes, salen con esas pequeñas expresiones. Es que me tocó venir. Ese me tocó no es bueno. Entonces, ese sí me marca negativamente. El tocó venir no es bueno para ninguna parte de proceso de trabajo en un ser humano. Gracias.
Oh, gracias, Gladys. Y bueno, pues tú escribiste 2 veces, o sea, escribiste la experiencia de Raúl, la sistematización que llevó él adelante y el Aleja, o sea, tú tienes 2 aportes. Yo sé que tú vas a hacer un cuento muy bello y nos vas a ayudar a problematizar el doble funcionario. O sea, que la gente sienta, oiga, yo soy esto, sería maravilloso, porque ese es el ejercicio. Te agradezco mucho. Diana Costanza. Diana, ya, dale. No te escuchamos. De- Oye, no sé. Ah, sí, inténtalo otra vez, que apagaste el micrófono y vuelve a encender, a ver. Listo, dale. Perfecto. Ah, no, pero aparece. Es Gladys. A ver. No, no, no te logramos escuchar, Diana. No sé. No sé si será el micrófono. Sí. No, no, no se escucha. Sí, ¿será que, pues podríamos intentar algo, Diana? Sales y vuelves a ingresar y miras al principio y ingresas con el micrófono activado, ¿te parece? Porque qué raro, ¿no? Porque sí se ve que desactivas el micrófono. Te agradezco mucho. Porque sí es evidente que desactivas el micrófono, pero no sé por qué no te escuchamos. Vale, vamos a esperar que ya Diana ingresa. Mientras, algún otro compañerito desearía, o sea, ¿cómo se pensaría el cuento? Puede ser no tiene que ser directamente una experiencia de él, podría ser una experiencia de alguien, o sea, algo que tenemos los seres humanos es que tenemos la capacidad de aprender de la experiencia de los demás, si nos dejamos. Bueno, vamos a ver cómo nos va con Diana. Diana, ¿listo? Hola. No, aún no te escuchamos. No sé, ven, yo miro acá. Se va a convertir en moderadora, a ver si de pronto así que tengas más funciones. Listo. Pero aún así no te escucho. No, no, qué lástima, Diana. No, y tienes el micrófono activado. No sé por qué no logro. ¿O ustedes escuchan a Diana? Perdón. Sí, sí, No, no se le escucha nada. gracias. No, no, gracias, Mario. No, 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 no se escucha. No, no, qué lástima, Diana, no logramos. De pronto, si no lo escribes en el chat, sería bonito, pues bueno, para que tu idea quede ahí. ¿Alguien más le gustaría? Ah, ya, como que ya. ¿Ya? Ay, Ya, ya. ya. Qué maravilla. Ay, casi que no Dale. estaba sufriendo. Bueno, Bueno, buenas noches. Bueno, lo que dijo el profe, yo creo que lo que me marcaría como la profesora Rota, ya cuando estaba en quinto, eh, mi profesor de quinto era mi tío. Entonces eso para mí ha marcado mi vida que yo hubiera pasado por quinto, hubiera estado mi tío enseñándome. Mi tío es una persona de la vieja escuela, entonces ustedes podrán imaginar, era el que te ponía y te paraba de rodillas, te pegaba con la escuadra, te restregaba los cuadernos en la cara. Es un buen profesor, pero es de esa vieja escuela. Entonces, eso sí marcó mi vida muchísimo. Las palabras hirientes. Tú no sirves, no vas a llegar a ningún lado. Palabras que en vez de hacer que un niño de esa edad como que resaltara, ¿sí? Como que la autoestima, lo que hacía era bajarle la autoestima. Me acuerdo muchísimo que
Yo soy la mayor de 3 hermanas y cuando yo salí, pues obviamente fui la primera que salí para pasar a bachillerato y pues uno de los colegios que estaba para que pasara era el INEM de Kennedy. Entonces él dijo, no, ella no sirve para estar en ese colegio. De hecho, no sé si pases esto. Y pues me pueden ver aquí que pases esto, pasé mi universidad y de mis 3 hermanas soy la única que soy universitaria y pues soy profesora y me siento realmente orgullosa y pues yo creo que esa es mi vocación. Siempre lo ha sido. Yo creo que desde ese instante, desde ese momento, siempre he tenido falencias, sí, muchas, por la baja autoestima. De hecho, desde la universidad hubo una época en que me tocó retirarme porque me dio pánico escénico hablar delante de todo el mundo. Me paré en la puerta y yo veía ese salón inmenso, grandísimo, y no pude entrar a exponer. No pude. Y estando ya en la universidad, siendo una persona ya mayor de 30 y pico de años, porque comencé muy tarde, pero pues igual no me arrepiento. Yo creo que la edad no es impedimento para uno lograr sus sueños y sus metas y seguir estudiando. Y eso es lo que día a día le imparto a mi hija. Afortunadamente, mi hija, yo le he tratado de que ella tenga una buena autoestima. Yo trato de que la palabra no, para mí no existe. Para mí la palabra no, no existe. Siempre hay una solución para cualquier cosa y circunstancia de la vida. Yo la tenía estudiando en un colegio aquí de Osa y yo dije, no, yo la quiero pasar para el INEM. De pronto fue un reto y de pronto fue por lo que me pasó a mí antes. Y yo dije, no, yo sé que ella puede. Y gracias a Dios, ella ha podido. Ha tenido también sus falencias, pero yo he tratado de ser esa mamá soltera que dice, no, usted puede, y he tenido profesoras que me han ayudado ahí, que me la han ayudado a cómo a seguir ese camino, y también pues les agradezco mucho a ellas. Pero sí, yo creo que para ese aporte, yo creo que ese sería como un aporte grandísimo, la experiencia que uno tiene de esas falencias desde que uno está estudiando, de ese usted no puede, usted no es capaz, y muchas veces uno como profesor, como que a veces también uno ve el tipo de muchacho, digamos, problema, por decirlo así, y uno dice, no, ese muchacho no va a salir adelante, ese muchacho no va a hacer esto, ese muchacho no se va a quedar haciendo nada, pero uno no se da cuenta que ese muchacho puede ser el mejor de su clase y puede llegar a ser el mejor profesional. Entonces, yo creo que ese sería mi mayor aporte. Y yo no sé si me sienten mi voz, no prendo la cámara porque me dan ganas de hasta de llorar, pero yo creo que eso es importante desde chiquiticos, desde que están en preescolar. Yo soy docente de preescolar, de jardín, y yo creo que desde esa edad uno tiene que decirle, sí, usted puede. ¿Cómo que no? Sí puede. Ese dibujo no, profe, yo no sé dibujar. Usted sí puede dibujar, así el dibujo no se le entienda, pero sí, él lo puede hacer y lo puede lograr. Entonces, bueno, yo creo que ese es mi mayor aporte. Y eso es lo que, digamos, como maestra Rota, me ha marcado y yo creo que va a ser algo que me va a marcar toda la vida. Y nada, pues muchas gracias. Diana Costanza, yo quedo muy agradecido, pues digamos que tu relato es de la experiencia. ¿Qué haríamos? O sea, digamos que pues yo me voy a encargar de darle forma, porque esa va a ser mi misión. Yo los voy a apoyar para que estos escritos salgan muy bellos. Tenemos que convertirlo en algo que choque al otro. O sea, la narración es muy importante y poder transmitir ese dolor. ¿Para qué? Para que el profe que lea eso diga, oiga, yo no puedo ser ese tipo de maestro. Y se enfrenta al espejo y diga, no, no puede ser que yo reproduzca esto, que yo sea ese profe de la vieja escuela. Pasó un ejercicio muy interesante en el tomo 2 de Filosofía para ser niños. Cuando los tengamos, por fin que los podamos socializar, hay una profe que quedó con un seudónimo, porque en el ejercicio de Aleja de corporeidad, pues ella se dio cuenta que estaba reproduciendo algunas prácticas con el silencio. Y entonces decía, ¿por qué es tan importante para mí? ¿Por qué no dejo expresar a los niños? ¿Qué es lo que está pasando?
Y ese ejercicio es bellísimo, el de Aleja, por eso, porque lo estrella uno y dice, y la escritura lo va conduciendo. Entonces me parece que podemos llegar a un muy buen puerto con esto. Gracias, Diana. Andrés, dale. Listo. Pues la reflexión va por el mismo camino que comenta Diana, en ese impacto en el desarrollo del estudiante que genera el docente, en ese choque hacia el otro, como dices tú, Andrés. O sea, muy bien sabemos que ese yo siempre se desarrolla por un yo otro, y ese yo otro a la vez es un yo. Eso ya lo conocemos. Y entonces, en ese mismo sentido, el que es docente, la persona docente, no puede cerrarse como en ese sedentarismo de la no proyección, por ejemplo, la no proyección de crecimiento moral, crecimiento social, el crecimiento intelectual. Por ejemplo, algo que me interesaría mucho sobre esa reflexión es quedarse en el sedentarismo de la no proyección investigativa. Yo pues he conocido muchos compañeros y todo esto, que la proyección investigativa es nula. Y como docente, ese impacto de desarrollo que genera en un estudiante, considero que si no se proyecta la búsqueda, la incertidumbre, la duda, lo que es el asombro de las cosas que día a día pasan como cotidianas, no se genera ese sentimiento en el estudiante de buscar o de, o de sentirse más capaz de las de capacidades que ya tiene, o sea, no sentirse eh, con el valor de ir más allá, por decirlo. Entonces esa reflexión va por ese camino, en el sentido de que pues experimenté cuando yo daba clases en los grados novenos, daba clases de filosofía y no comprendía cómo ya no existe tanto el asombro en los estudiantes. Y siento que es como un reflejo también de que nosotros como adultos, como personas que van pues creciendo poco a poco o a grandes pasos, eh, vamos perdiendo esa facultad de asombrarse y como de ser inquietos, como ya saben, lo mismo que dice Nietzsche, la parte del niño, la que busca siempre, la que está inquieto, la que está preguntándose todo el tiempo y asombrándose por todo. Recuerdo que hacía talleres con los estudiantes llevándolos a zonas abiertas, espacios abiertos, la naturaleza, a ver las aves, a ver los árboles. Era un colegio muy lindo, la verdad, porque tenía zonas verdes. Y llevaba a los estudiantes allá y los ponía a reflexionar sobre lo que veían. Y la verdad, no funcionaba. Casi nadie se asombraba de las cosas así tan naturales a nosotros. Es increíble como, por ejemplo, las afirmaciones de Schopenhauer sobre la belleza natural, sobre el arte y todo eso, ya no impactan tanto en una persona que está desarrollándose hoy en día, ¿no? Que es un infante. O como hechos básicos, como por ejemplo tener día a día un celular en la mano, que es un gran avance. ¿Cómo no es posible asombrarse con tener eso en las manos, en el poder de uno? Algo que hace años, por ejemplo en 1969, no existía y aún así llevó al hombre a la luna. ¿Y cómo no asombrarse que tengamos hoy en día algo tan chiquitito en las manos y que tenga tantas capacidades y uno no las aproveche, por ejemplo? Cosas así, sino, la reflexión sería en ese sentido, de cómo la proyección o el choque que tiene el docente en el otro hacia la proyección de la duda, la incertidumbre, la investigación y etcétera. Eso. Gracias, Andrés. Bueno, acá algo importante, pues bueno, nosotros venimos del mundo de la filosofía, pero tenemos que convertirlo en, digamos que en cuento. Ahí está la clave, que eso fue la apuesta de filosofía para niños, perdón, filosofía para niños, que lograron hacer o sea, problematizar los conceptos filosóficos a partir de historias y la idea es que esto sea entendible para todos. Me gusta mucho lo que tú planteas. Entonces, tienes un reto salir del concepto o bueno, hacer una historia a partir del concepto que nos estás planteando. Te agradezco mucho. Vale, serían las dos últimas participaciones para que hagamos un cierre. Les pediría que fueran, bueno, un poco breves. Entonces va Marisol y bueno, después otra vez Diana. Dale, Marisol. Muchas gracias, buenas noches para todos. Bueno, yo quiero contarles un poquito una historia. No te escucho bien, Marisol. Suele volumen, ¿será así? Ya. Ah, no. No, no te logro escuchar. ¿Ya? No se escucha, disculpa. Un poquito. Hola. Creo que nos toca subirle ¿Un poquito? allá un poco mejor. ¿No?
Ya. Muy bajito, Marisol. ¿Puedes acercar un poquito más el micrófono? Lo tengo todo. Sí. Ah. Dale, pero Espérate. yo les pido al favor a los profes que les subamos el volumen a nuestros dispositivos, así te podemos escuchar un poco mejor. Dale, Marisol, gracias. ¿Lo tiene todo listo? Ahí, Sí, perfecto, dale. listo. Yo te voy a contar algo de cómo impactar desde lo negativo y pasar a lo positivo. Cuando yo estaba estudiando primaria, resulta que hicieron un concurso de dibujo. El concurso era libre, entonces yo me inspiré en hacer algo sobre la naturaleza. Es un trabajo muy bonito. Resulta que una de las maestras se fue muy contenta a mostrarle el trabajo a la rectora. Pero en ese momento hubo un desacuerdo entre maestros y la rectora era detrás de ella. Y entonces, eh, no, la profe era detrás de la rectora, corría a mostrarle. Y resulta que esa señora, como estaba tan histérica, lo cogió y lo rompió en mil pedazos, lo rompió en muchos pedacitos. Y yo estaba ahí. Entonces, pero ella no se fijó, o sea, ella en su afán, en su braveza, lo rompió y cayó en muchos pedacitos al piso. Cuando ella se percata de lo que había hecho con la profe le dijo, ese era el dibujo que hago a nivel de colegio. Entonces la señora no sabía qué hacer, la señora no sabía si llorar, la señora, me acuerdo tanto que ella me cogía y me decía, perdóname, yo no me di cuenta, no pasó nada. Pues yo, pues para mí fue un choque emocional, pero a la vez me acuerdo que yo le levanté la cabeza y le dije, no, no se preocupe que yo puedo hacer eso. Y desde ahí en adelante yo dije, no, yo puedo hacer muchas cosas lindas y maravillosas. ¿Sí? Y yo desde ahí empecé a hacer muchas cosas y yo creo que cambié eso que hubiese podido ser tan negativo de no volver a hacer nunca nada a muchas cosas positivas. Entonces tenemos que mirar desde lo que nosotros hacemos, desde las particularidades, mirar cómo transformamos muchas cosas en la vida de los niños. Yo trabajo en primera infancia y siempre estoy pendiente de lo que los niños me dicen primero, de las voces de los niños, y cómo hacer que ellos se sientan felices, de tomarme el tiempo de escucharlos primero a ellos. Porque así como me pasa a mí y pudo ser algo lindo a pesar de todo, nosotros los estamos marcando cada día. Entonces yo los invito a que a partir de pequeñas cosas transformemos y dejemos huella en todos y cada una de las personas que nos rodean. Muchas gracias por tu atención y por la de todos ustedes. Marisol, muchas gracias. Bueno, pues yo lo vería de la siguiente manera. Me gusta mucho tu historia, pero me gustaría que lo viéramos tanto, no metafóricamente, sino esto es, digamos que debe ser es una cachetada. O sea, no, que se note el dolor, o sea, no, pues, que bueno, Ay, puede ser que no termine digamos que pues tan dice, feliz. tiene que ser rápido porque vamos a acabar. Sí, me gusta mucho tu idea, pero que los profes que leamos eso sentamos, o sea, se sienta esa cachetada por haberle hecho a una compañera, por haberle hecho eso a una niña tan pequeña, haberlo lastimado. Acá la idea no es la enseñanza, sino que la gente diga, yo no puedo ser eso, yo no puedo ser ese funcionario, yo no puedo ser ese machito que habita por ahí y que maltrata. Claro que sí. Bueno, gracias, Marisol. Entonces, creo que estamos haciendo un bonito ejercicio. Angelita, dale, y bueno, Diana había hecho, pero entonces muy corto para que vayamos haciendo el cierre, ¿listo? Gracias. Hola, Angelita, dale. Oh, hola, buenas noches a todos y realmente estoy aquí como conmovida. Y ese título que tú dices, Maestra Rota, te toca muchas fibras, ¿no? Entonces yo recordaba rápidamente como una mañana fría, donde el colegio había recibido una nota de desalojo, donde habían muchas marañas alrededor, y de pronto en medio de todo eso también había una pequeña, muy delgada, que temblaba todo su cuerpo y no podía casi hablar, y era que había en medio de eso un acto de violencia de su tío al querer tocar sus partes íntimas. Entonces yo recordaba, pero ¿cómo hago esto tan impactante en un cuento? Entonces dejas una tarea
complicada, pero también es un reto. Angelita, no, pues te agradezco mucho que has sido tan juiciosa con esto. ¿Cómo hacemos? O sea, porque bueno, yo sé que es un reto y te agradezco mucho tomártelo tan en serio. O sea, solo te puedo decir eso por el momento. Muchas gracias. Bueno, son las No, 9:02. a ti. No, gracias, Angelita. Les recuerdo que, pues, que el formulario de asistencia está en el chat. Esta es la próxima clase y vamos a hacer nuestro cierre. Se acabó nuestro diplomado. Porfa, vamos a hacer unas invitaciones adicionales. Vamos a hablar desde la revista. Vamos a invitarlos a unos eventos especiales como el Congreso de Ética, el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Vamos a invitarlos a ser parte del grupo de investigación formalmente con el CEBELAT. Y eso va a ser la primera hora. En la segunda les voy a pedir un favor. Se van a poner muy bonitas. La clase la finalizamos en 1 hora. Dejamos la grabación, ¿vale? Y después que finalicemos la grabación, pues vamos a hacer el cierre, pero la idea es que apaguemos, o sea, ya no estemos grabando y podamos contar algunas anécdotas de nuestro diplomado, nos conozcamos, o sea, desde el 2 de febrero hasta el 30 de marzo y muchas caras no las conocemos y me parece que esto es muy importante hacer ese cierre. Nos tomamos un tintico, un vinito, tenemos una cerveza y dialogamos bien, bien bonito, ¿vale? Porfa, entonces vamos a hacer un cierre muy bello. Entonces, en 8 días los espero para eso. Voy a detener la grabación. Les agradezco mucho.